tardes con todos nuestros asistentes. Ya estamos uniéndonos todos a la reunión del tema del día de hoy. Para mí es un gusto darles la bienvenida. Me presento, mi nombre es Lorena Daga y desde la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, les damos la bienvenida y es un placer contar con su presencia en la tercera jornada del taller de prevención en salud mental. En esta ocasión trataremos el tema de prevención del consumo de sustancias y nos acompaña el doctor Santiago Vázquez, quien nos va a orientar en la charla. Como les mencionaba, el tema es la prevención del consumo de sustancias y nos va a acompañar el doctor Santiago Vázquez, quien es psiquiatra, es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador, ha tenido un diplomado superior de cuarto nivel otorgado por la UTPL, encargado en desarrollo local y salud. También es especialista en gerencia y planificación estratégica en salud y es médico especialista en psiquiatría, otorgado por la Universidad de Medicina de El Salvador en Buenos Aires, Argentina. También es un gusto para nosotros poderles saludar a todos ustedes y esperamos que sea de mucho provecho y aprendan bastante en este taller. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Quería saber primero si es que me están escuchando. Sí, doctor, Para buenas poder ir. tardes. Te escuchamos Un muy gusto. bien. Un Perfecto. gusto. Le damos la palabra y bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente, antes de iniciar, primero mil disculpas por la situación del día de ayer. Por situaciones médicas no pude conectarme, pero hoy estoy cumpliendo. Yo sé que es día domingo, es un poco pesado para algunas personas. He tenido clases los días domingos y sé lo difícil que es, pero vamos a intentar echarle un poco de ganas, ser lo más concisos posibles, ¿sí? Eso primerito, y lo segundo, darle las gracias a los organizadores quienes están haciendo esto, porque me parece re importante lo que están haciendo en función de los estudiantes de medicina, puesto que estos temas no se ven tan a profundidad y más que todo como una prevención. Siempre estamos concentrados en lo que es el proceso de tratamiento, diagnóstico y tratamiento, más como de prevención no tanto. El día de hoy nos vamos a enfocar en esto del consumo de sustancias, pero nos vamos a enfocar desde el punto de vista. Vamos a enfocarnos desde el punto de vista incluso psicoanalítico. Vamos a irnos un poquito también a hablar acerca del proceso psiquiátrico. Y esto está basado en algunas partes. Como escucharon, yo soy médico especialista de la Universidad de Salvador en Buenos Aires. Soy miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Pero el día de hoy me enfoqué bastante durante mi práctica psiquiátrica allá en Buenos Aires. Trabajé con la comunidad Gradiva, la cual son unas comunidades psicológicas, las cuales trabajan en adicciones. Y obviamente, en el Hospital José Tiburcio Borda, con el cual yo estuve trabajando durante la concurrencia en el posgrado, ellos trabajaban con un sistema que se llama Cedronar, el cual me sirvió para poder hacer un poco de estas dinámicas. Obviamente las dos, tanto Cedronar como Gradiva, pueden ubicarlo en el internet y averiguar. Son súper buenos para averiguar sobre adicciones, sobre tratamientos. Hoy no me voy a enfocar en esas partes, pero en la parte de prevención sí. Así que, chicos, bienvenidos. Y la idea hoy es que tengan una visión un poquito más general. Como les dije, no me voy a enfocar tanto en la parte psiquiátrica, sino nos vamos a enfocar también en la parte psicológica, psicoanalítica de todo esto, en los cuales nos va a servir como tener un amplio espectro, porque siempre nos han formado como médicos en la parte orgánica. Y hoy vamos a tener un punto de vista más psicológico, obviamente sin desviarnos de la partecita esta de la situación esta de la parte psiquiátrica. Entonces, ahorita vamos a empezar con las diapositivas. Permítanme esto. Muy bien. Ok. ¿Me avisan si es que pueden ver las diapositivas antes de continuar? ¿Sí se observan? Sí, doctor, sí podemos observarlo. Perfecto. Entonces, como les dije, primerito un agradecimiento acerca de todo esto, la Federación Latinoamericana de Sociedades, y acá el taller de prevención en salud mental, como decimos, la tercera clase, y el prevención en consumo de sustancias. Y ahorita al momento estoy con el cargo de director del ARCAM, Centro de Especialidades Médicas, en la cual nuestro punto central es la salud mental, psiquiatría, psicología y psicoterapias varias.
Entonces, con el día de hoy, vamos a empezar con unas dos frasecitas del por qué ya les voy a explicar. Pero empecemos con Watzlawick, en el 1989, quien nos decía esto. Federico II de Alemania quería saber qué lenguaje hablarían los humanos si no se les enseñaba ningún lenguaje específico. ¿Qué es lo que hace él? Aleja a un grupo de niños de sus familias, los alimenta, los viste, pero nadie les dirige la palabra. Todos los chicos murieron. Esto deben tomar muy en cuenta para lo que voy a seguir hablando. Hicieron este experimento para decir que las personas que no tienen una socialización, una familiaridad, no pueden continuar viviendo. Luego, en el año 2000, un neuropsiquiatra francés, Boris Cyrulnik, estudia a través de los niños aislados en Rumanía los daños frontales, el autismo y daños crónicos en la producción de serotonina. Repetimos acá, niños aislados. Arriba vimos niños sin ningún lenguaje, los cuales no se podían comunicar, y acá abajo experimentaban niños aislados, los cuales, oh sorpresa, aparecían enfermedades del tipo del desarrollo. Esto es muy importante tomar en cuenta porque al hablar de adicciones, vamos a hablar de individuos que se sienten aislados o las personas les aíslan. Vamos a ver algunos conceptos generales, los cuales ya en la cátedra de psicopatología, psiquiatría, ustedes ya lo conocen, pero lo más seguro es que nos toca recordar, obviamente. Entonces vamos a empezar con algunos preconceptos y prejuicios más que todo. Son algunos de estereotipos. Dentro de estos, el primer estereotipo que tenemos en la sociedad, antes de ir directamente a la prevención, tenemos que entender esto. El primer estereotipo es considerar a las drogas como si fueran una sola. Es decir, mi hijo consume marihuana, consume cocaína, fuma tabaco, pero ya es droga. Es lo mismo para todos. Me he encontrado con pacientes así que llegan por el problemita de los familiares, en los cuales ellos les traen y les dicen, es que mi hijo es drogadicto. Y hablan en sí, en general, drogas. Es una sola, es un solo conjunto. Entonces, un preconcepto que tenemos de que cualquier droga de consumo, cualquier cosa que estamos haciendo, es droga y es mala, es maligna. Entonces, por lo tanto, ponemos como malo eso y excluimos a otras cosas como el alcohol, los psicofármacos, el tabaco, etc. Eso como un primer estereotipo. Siempre observamos como algo general. El segundo estereotipo dentro de lo que es un preconcepto en adicciones es lo que hablamos de esto que les puse entre comillas, fetichismo o demonización de la sustancia, en lo cual a la droga vamos a verle como una especie de ente mágico con propiedades casi demoníacas. Eso sí, hemos escuchado todos. Es que esa persona fuma marihuana, consume pasta base y de pronto es una persona que, por ende, es malo. Las personas que consumen marihuana son personas que se van a dejar el cabello largo y que van a tener problemas, por ejemplo, con el tabaco, van a ser malas personas. Entonces lo demonizamos. Estos son preconceptos que tenemos nosotros en general. Y por lo tanto, vean, como esto, como les digo, se le pone como demonio a la droga. Y siempre vamos a ver la droga como una enfermedad. Obviamente, el poner a la droga como una enfermedad, como pueden haber visto en diferentes países o ciudades, yo he estado en diferentes ciudades y países de Latinoamérica, en lo cual se ve siempre, la droga es la enfermedad. El resto de la sociedad se aparta y se siente tranquilos porque es el señor, la señorita drogadicta los que ellos tienen el problema. Y por lo tanto, si la droga es el problema, por lo tanto es un agente externo, y es como dice ahí, entre comillas, son personas infectadas. Por lo tanto, esta epidemia de la droga nos hace luchar así. Debo luchar contra la droga. ¿Sí? Hasta ahí vamos. La droga es una enfermedad, debo luchar contra la droga. Y si nos vamos un poquito más para atrás, algunas centurias, vamos a ver que la droga en la Edad Media viene a ser como antiguamente era la peste. ¿No ven lo que dice ahí? La heroína es definida como la peste blanca. Entonces, por lo tanto, ser drogadicto tiene que ver como una especie de peste, una especie de pandemia, lo cual me da un terror irracional. Por eso, las personas que ven a sus familiares que están consumiendo o que tienen algún problema, siempre van a estar en esta situación de que son malos, son enfermos y hay que aislarlos,
regresamos otra vez, recuérdense lo de la primera diapositiva. Voy a buscar aislar a las personas. Entonces, hasta ahí tenemos dos estereotipos. Otro estereotipo que eso es bastante común. Las drogas es un problema de jóvenes. Obviamente no es así. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas que consumen alcohol y no necesariamente son jovencitos? Tal vez iniciaron en la juventud, pero no son jóvenes. Todos pensamos que las drogas conllevan con la cultura juvenil y obviamente esto les desvía socialmente. Y así la familia, así la sociedad empiezan otra vez a aislarles. Estos estereotipos que tenemos en la comunidad son los que nos llevan a nosotros a pensar de que el consumo de drogas sigue siendo un agente externo y nosotros tenemos que aislarlos. Es un pensamiento que se tenía incluso antiguamente, si nos vamos a los años 1939, 40, por ahí, con el pensamiento, por ejemplo, que hubo en la Alemania nazi, en la cual tenían que eliminar todo tipo de comunismo, y obviamente parte de esto eran los judíos, ¿y qué hacían ellos? Aislarlos, ya sea primeramente en guetos o si no en campos de concentración. Y interesantemente, la persona que ordenaba esto era Hitler, el cual tenía un gran consumo de cocaína, que claro, era con medicación dada por su propio médico, pero igual, al finalizar, si ustedes leen un poco de historia, este sujeto tenía ya reacciones psicóticas, tenía reacciones muy delirantes, y es por eso que fracasó en algunas batallas. Incluso la gran batalla de Stalingrado, que se hubo contra la Unión Soviética, fue una falla porque él no estaba con sus cinco sentidos, pero él catalogaba, él indicaba que hay que hacerlos de un lado, hay que hacerlos como que fueran el demonio. Hay muchas películas que hablan de este problema y lastimosamente a los jóvenes judíos les quitaban los trabajos, les quitaban la situación de poder vivir una vida ordinaria, solamente por el hecho de ser judíos. Actualmente también las drogas tienen que ver mucho con esto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como médicos en especial? Nosotros tenemos que tener una información que sea cierta y confiable. Las primeras cosas que tenemos nosotros que hacer como personal de salud es saber dar una información que sea confiable y que las personas me crean. Que sean situaciones en las cuales yo pueda decir, esto es esto, esto no es, y saber dar. Lo que se llama acá es psicoeducación. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros es educar a los pacientes y a los familiares. Ya vamos a entrar a una diapositiva en la cual voy a hablar de la familia como tal. Pero vamos, son un poco de conceptos que ustedes deben conocer y capaz que les voy a recordar un poco, vamos a pasar un poco rápido, pero para entender. La primera, droga. Es toda sustancia que poco tiempo después de ser incorporada en el organismo produce una modificación de sus funciones. Esto según la OMS, pero si se dan cuenta, toda sustancia que provoca esto va desde un paracetamol, va hasta una amoxicilina, hasta grandes medicamentos fuertes como el metilfenidato, por ejemplo, la risperidona, va a provocar modificación grande. Pero droga es todo aquello que utilizamos. Independientemente de que estos efectos en la persona sean prohibidos o permitidos, siempre me va a dar un efecto, siempre. Entonces, droga es todo aquello. En la comunidad, en especial la latinoamericana, tenemos el concepto de que droga es solamente aquella sustancia que nos hace daño, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos que también dar la información que qué tipo de droga se utiliza o qué tipo de cosas están utilizando. Verán, dentro del campo psiquiátrico se utiliza muchos medicamentos, pero también cosas que son socialmente aceptadas. Primerito, tenemos drogas depresoras, que son sustancias que deprimen el sistema nervioso central. Han visto los efectos, ¿no? Se lentifican, se seda, provoca sueño, por ejemplo, con el uso de ansiolíticos. Si hablamos de una persona que está en un ataque de pánico, una persona que está en una excitación psicomotriz, vamos a ver cómo empieza a sedarse o incluso en algunos sitios utilizan para una terapia de sueño. Ejemplos de estas drogas depresoras, como ven aquí, el alcohol, que es legal, los tranquilizantes, que es lo que hablé hace un ratito, el opio, que es ilegal. Otro tipo de drogas que tenemos son las estimulantes, las cuales aceleran el sistema nervioso central. Me dan excitación, me dan euforia, me dan aceleramiento. Por ejemplo, el café que es legal, las anfetaminas, la cocaína.
Interesantemente, hay algunas drogas que tienen algún efecto estimulante antes de tener el efecto sedativo. Por ejemplo, tenemos la, la mirtazapina, por ejemplo, me causa sedación, es un antidepresivo. Pero si me voy con otro medicamento que se llama venlafaxina, todo esto que les estoy contando son cosas que tal vez ya les dieron, pero es válido decirles. Hay medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, como la venlafaxina, que me puede provocar en un inicio, más bien, ansiedad. Entonces me da un estímulo, y es por eso que en muchos países a las personas que son adolescentes están prohibidos los antidepresivos como tal. Eso para hablar como un ejemplo de que puede haber también una mezcla de este tipo de medicación. Por otro lado, tenemos el grupo de los alucinógenos, las cuales me alteran las percepciones, provocan alucinaciones, pesadillas y desvaríos. El LSD, el peyote, incluso en algunos casos se ha hablado también de la marihuana, pero ese está dentro del grupo que viene el siguiente, que son los cannabinoides, que están entre el medio efecto del alcohol y de las drogas que afectan la percepción. Marihuana, hachís. Obviamente, todos estos van a provocar consumos. ¿Por qué estos conceptos? Porque muchas personas, muchos pacientes, estos conocimientos les llegan. Hace poco me llegó un paciente el cual él tenía antecedentes de haber estudiado medicina y él vino con un montón de artículos médicos respaldando lo que es los cannabinoides dentro del cuerpo y cómo hacer aceite y cómo hay que trabajar para depresión, para ansiedad. Pero ¿cuál era el problema? El motivo de consulta del chico no era él, era la mamá, que ella tenía el preconcepto de que era una persona mala, a pesar que él era el mejor egresado de su promoción, él era una persona que era muy responsable en su trabajo, recién hace poquitos, unos 15 días consiguió un trabajo, ganaba bien, aportaba a la casa, pero por consumir, él tenía este problema. Pero la mamá se enfocó en que era un drogadicto y lo que fueron a pedirme directamente, o sea, sin valoración, sin nada, quiero una hoja de internación. Yo ya tengo un sitio, pero me pidieron una hoja de internación por psiquiatría para poder hacerlo. Obviamente le valoré y encontré en la mamá una depresión muy fuerte y en él encontré más bien un mecanismo de defensa que se llama la racionalización. Es decir, él siempre antepone la racionalización ante cualquier cosa, como un mecanismo de defensa. Pero estos temas, estos puntitos, debemos conocer bien, hasta los ejemplos, porque actualmente las personas que consumen van a tener esta situación de que conocen bastantísimo. Y nosotros, para incluso dar un consejo, debemos saber todos esos temas de acá. Ahora, hablando de esto, por ejemplo, el chico me decía, yo es que no consumo mucho, yo no lo hago frecuentemente, es cuando quiero estar, tal vez me voy a una fiesta, me voy a un boliche, me voy a un sitio, yo necesito estar un poco eufórico, entonces por lo tanto yo lo uso. Y ahí vienen estos otros conceptos. Por ejemplo, uso. Todas las personas usamos drogas, tal vez en infusiones, tal vez cuando estamos enfermos, o tal vez cuando, por ejemplo, tomamos una copa de bebida. Esto puede ser un vino que se toma, por ejemplo, en la comida. Y también esto puede ser el usuario de drogas ilegales. ¿Qué quiere decir el uso? Drogas que sean en forma esporádica y ocasional. Entonces, de esta forma, el uso es una persona que, digamos, tiene cierto control al problema del consumo. O sea, controlo, yo sé cuando lo tomo, si es que me tomo una copita o si es que me hago una infusión, alguna cosa, perfecto. Ese es el uso. Cuando se convierte en un abuso. Esto empieza a ser cuando la gente empieza a tomar más, a crear más tolerancia, y es empezar como el ejemplo que les pongo acá, que es muy común en sitios en donde las farmacias se toman a veces atributos que no les corresponde, por ejemplo, eso que dice ahí, tomar un medicamento no recetado o en dosis mayores que la indicada, o empezar a beber alcohol en exceso, ¿sí? Y cuando viene la adicción, cuando alguien siente o cree que no puede vivir sin una sustancia. Obviamente lo utiliza en forma permanente, de manera compulsiva y sufre una adicción. Yo acá añadiría una cosa, le condiciona la conducta muy fuertemente. Una persona cuando consume va a empezar a cambiar su forma de ser, su personalidad, con la familia, con las personas allegadas, con su medio ambiente, van a tener problemas sociales, ¿sí? Existe drogadicción cuando se tiene la necesidad inevitable de consumir alguna sustancia o se depende física o psíquicamente de ella. Obviamente, esta dependencia me va a provocar lo que les decía yo, condicionar mi conducta y cambios en la conducta, obviamente.
Claro, ahí viene una parte re interesante que tienen que saber. La adicción a drogas, no solamente, o sea, una adicción como tal no solo es a drogas. Tenemos, por ejemplo, lo que dice ahí, adicción a la velocidad, adicción a la comida, al juego, al trabajo, a comprar, a relaciones amorosas, que actualmente algunos psicólogos lo llaman como tóxicas. ¿Por qué? Se me despierta un ciclo de recompensa a placer, que ya voy a hablar un poquito de eso, pero todo aquello que me condicione la conducta, como dice ahí, cuando no se puede vivir sin una sustancia, retiren la palabra sustancia y coloquen ahí, por ejemplo, pareja, comida, relaciones sexuales, trabajo. Y esto lo utilizo en forma permanente y de manera compulsiva. Entonces, mucha gente puede ser adicta, incluso socialmente, puede ser visto una persona de que trabaja mucho, wow, tiene mucho dinero, pero al concepto, en el punto de vista de salud mental, sería considerado una adicción. Hay casos, por ejemplo, yo tengo colegas que los cuales son cirujanos y trabajan, por ejemplo, hacen consulta externa, digamos, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, a partir de las 3 de la tarde inician las cirugías y se van hasta las 10 de la noche y repiten ese ciclo hasta el día sábado. Pero tienen una familia. Y obviamente yo me entero de estos casos porque llegan las parejas con este problema de que no se ven con la persona que está trabajando. Entonces, por lo tanto, llega un sitio, un momento tal que ya le condicionó la conducta, ya está interfiriendo con sus problemas. Hay gente que ustedes pueden ver que es exitosa en la parte externa, en la cual tenemos una situación de que bestia gana mucho dinero, tienen tal vez muchos objetos personales, tal vez tenemos carros, autos, coches, casas, pero llegan a la casa y no tienen a nadie, porque están dedicados mucho a eso. Recuerden ese artículo interesante que salió hace mucho tiempo que comparaban las galletas Oreo con la cocaína para ver qué sitios de placer o qué activaban en el cerebro a través de resonancia magnética. Y obviamente descubrieron así como que, wow, descubrieron que en realidad sí, ambas cosas que me provocan placer me activan los mismos sitios en lo que está en mi cerebro. Ahora, imagínense que esto me provoque una pareja. Y muchos dicen, es que yo no puedo desapegarme de esto. Entonces es re importante saber que la adicción no solamente va a ser a drogas. Como les digo, esto es una clase un poco general, es forma de prevención, pero es bueno saber esto porque vamos a tener pacientes que nos van a decir, sí, lo que pasa es que yo solo fumo unos 15 tabacos diarios, pero yo no dependo de eso. Pero claro, en mi trabajo tengo problemas porque ahora no me permiten fumar dentro, también en los alrededores y tengo líos, pero aún así lo hago en silencio. Entonces, imagínense en esto que está pasando. No solamente es adicción a drogas, claro que hoy me estoy enfocando a la parte del consumo de sustancias, pero es en general a muchas cosas de la vida. Esto me lleva a otro concepto, que es la dependencia. Este es el estado físico, psíquico, provocado por este consumo continuo y reiterado. Cada vez que yo consumo, cada vez que pasa esto, mis pobres neuronas siguen recibiendo esos receptores y siguen activándose y siguen buscando más, ¿sí? Si es que pasara que yo por alguna razón no tuviera eso, entro en un síndrome de abstinencia. En este proceso de la pandemia que ha habido por COVID, me he encontrado con muchísimos pacientes los cuales han tenido ese proceso, en los cuales justo un chico decía, el motivo de consulta prácticamente era esto, no encuentro a mi dealer, no tengo quien me dé la droga que yo consumo, y él entró en síndrome de abstinencia y la mamá lo llevó, y tuvimos que dar reemplazo con antipsicóticos, ansiolíticos, dosis bajas y dar antidepresivos porque no avanzaba. Y el dealer le había dicho, yo por este peligro y por este susto no voy a estar. Y entró en un síndrome de abstinencia. Algunos pacientes, incluso yo he llegado en esta temporada directamente a hacer internación, porque no puede estar en la casa, porque obviamente no tiene el medicamento, no tiene la droga y por lo tanto es dependiente. Y ahora les puse en letra roja algo importante. Las adicciones siempre encubren situaciones de conflictos sociales, familiares y personales. En esta parte es re importante entender esto. Cuando yo busco algo fuera, en mi exterior, que viene a ser una droga, una persona, una comida, eso quiere decir que en mi interior me está faltando algo.
Yo sé, y muchos me van a refutar y me van a decir, es que sí, todos somos así. Yo puedo entenderlo, somos neuróticos casi todos. Los neuróticos son aquellos que viven en falta. O sea, es decir, me hace falta algo. Les doy un ejemplo. Me compré el último celular iPhone y me entero que dentro de un mes sale nuevo. Y me da ganas y desesperación por comprarme el nuevo y siempre vivo, digo, si yo me compro ese iPhone voy a ser feliz. O de pronto estoy atrás de una chica que bestia, estoy enamoradísimo de esa chica y digo, cuando esté con ella seré feliz. Y de pronto estoy con la chica y cuando estoy con ella me doy cuenta que debo tener responsabilidades y ya no puedo verme con mis amigos. Yo sigo en falta, sigo en falta. Es un proceso normal, obviamente, pero cuando eso se hace muy fuerte, es decir, necesito de alguien externo, necesito de algo externo, es donde empiezan las adicciones. Y como les expliqué, las adicciones no solo son a drogas, tiene que ver con otros procesos. Ahora miren este cuadrito re interesante. Esto sí sacado de la comunidad Gradiva que les comenté allá en Buenos Aires. El doctor Juan Yaría, él está encargado de esto. Es un psicólogo bastante famoso en esto de adicciones allá en la ciudad de Buenos Aires. Las clínicas o la división de las clínicas está en Caballito, pero quiero que se fijen en esto. Miren esa estrellita en donde tenemos en el centro la identidad. Háblenle como personalidad y todo eso, pero tenemos identidad. Hacia la parte superior tenemos lo que es la personalidad y estructuras clínicas. Personalidad tiene que ver con todo el acápite de mi entorno y genética. Capaz que mi genética, yo tengo pacientes con antecedentes de los cuales eran muy depresivos, tengo antecedentes de familiares con problemas tal vez neurológicos o pacientes con familiares con problemas degenerativos. Y aparte mi entorno. ¿Qué tal si me crío en un sitio de violencia intrafamiliar, donde mi padre y mi madre pasan discutiendo, donde hay un matrimonio que no existe? Actualmente incluso viven, por ejemplo, uno duerme en una cama, otro duerme en otra cama de los padres y los hijos siguen viendo eso. Y eso va cambiando mi personalidad. Recuerden, cada cambio de estructura, es decir, cada situación que yo tengo de decisión, cambia las proteínas en mi genoma dentro de las neuronas. Hasta los 25 años yo tengo un chance para seguir cambiando y modulando esto. Por eso es que apareció hace mucho tiempo la terapia cognitivo-conductual, que se consideraba que debe hacer eso. Es decir, yo te voy a entrenar para que cambies conductas y obviamente cambies tu pensamiento, cambias tu conducta, pero inconscientemente estamos haciendo cambios en proteínas de las neuronas, y esos cambios permanecen en el tiempo. Entonces, primerito es la personalidad, es decir, entorno y genética. Luego, si nos vamos hacia el lado derecho, tenemos familia. Realmente es muy importante la familia, aunque ya les adelanté un poquito en la parte esta de lo que son la violencia intrafamiliar, la situación de los padres, tiene mucho que ver. Les cuento un caso de una paciente en la cual ella es madre soltera, pero tiene dos hijos de padres distintos. La señora tiene una excelente relación con uno de los padres de sus hijos y otro, por otro lado, el otro no se lleva nada. Es una relación súper fuerte, violenta, con procesos legales largos. Cuando fue a consulta, iba a consultar, pero por el hijito. Fue interesante porque me decía el hijo, o sea, que es el hijo del padre con el cual no se lleva, el hijo tiene problemas del cual está haciendo bullying, tiene malas calificaciones, malas relaciones con los maestros, no se alimenta bien y es muy adicto al PlayStation. La chiquilla, la hijita, la hermana de este chico, es hija del de amistad en la cual se empieza a ver que la chica tiene un funcionamiento social distinto. Entonces ya es más sociable, es una buena estudiante, ella es comunicativa, ella está ayudando a todas las compañeras, a los compañeros, y solamente tiene que ver con la relación de los padres. Nosotros recordemos, chicos, que los niñitos aprenden por imitación. Imagínense vivir en una estructura familiar destruida, corrompida, descompuesta. Obviamente
podemos tener la oportunidad de tener rasgos de personalidad diferentes en los cuales me daña la estructura clínica. Muy bien. Otra cosa que tenemos ahí es la relación con otros tratamientos. Obviamente, recuerden que cuando tengo yo problemas emocionales muy fuertes, se puede combinar con otras patologías, ¿no? Si es alguien muy grande, puede haber hipertensión, puede haber diabetes, problemas de tiroides. Si es alguien muy joven, puede tener tal vez una gastritis, tal vez una mialgias, y se va combinando y por eso tengo que aumentar tratamientos. Hay medicamentos, por ejemplo, como los corticoides, que me pueden provocar cierta depresión, pero es por controlar el dolor, por ejemplo, que se utiliza mucho en traumatología. Otro que tenemos acá, el vínculo con la institución y los terapeutas. Bueno, este tiene que ver mucho más con el tratamiento, cuando hablamos de el modelo de diagnóstico y tratamiento en adicciones. Otra, ciclo habitual, duelos. Últimamente vieron que por la pandemia hay una cantidad de fallecimientos cercanos o nos enteramos que el amigo de tal persona, que el vecino, que tal, y empezamos a encontrarnos con nosotros mismos y a preguntarnos acerca de nuestra temporalidad. Otro de los motivos de consulta en la pandemia ha sido eso. ¿Qué hago yo en un futuro? Como me decía un chico, he leído tanto sobre lo que son religiones y yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar conmigo en 500 años? ¿Qué va a pasar cuando yo quiera trascender? ¿Existiré? ¿No existiré? Y obviamente este chico le alteró tanto que por el problema este que se le murió una abuelita, él empezó con esas preguntas y para calmar su ansiedad empezó con un consumo masivo de tabaco. Hay también otra cosa que se llama el contexto, que son los medios invalidantes, en donde, como les comuniqué, la sociedad mismo nos invalida. Y ahí viene la parte central que viene ahí. El adicto como nuevo nameless en la posmodernidad. Es decir, el que no tiene identidad, el que debemos aislar, el que debemos hacer, dejarle de lado y debe trabajar la droga. Si se ven ahí, si yo no tengo identidad, significaría que no tengo una familia, tal vez tengo problemas de otras enfermedades, tal vez tengo problemas que murió alguien, ¿sí? Y esto también me conlleva a tener trastornos psicobiológicos. Y ahí viene esta parte, es importantísima, la relación con las sustancias, que es lo que estamos viendo. Todo, como les digo, tiene que ver con una cosa situacional, familiar y ambiental. Voy con otro caso. Una chica de 13 años le envió al psicólogo a la parte psiquiátrica para poder medicarla. Yo, bueno, mediquémosle. Según yo, directamente es más fácil cuando viene ya diagnosticado, pero ella venía con un diagnóstico de TDAH, un trastorno por déficit de atención, porque era una chica que molestaba mucho y aparte en alguna ocasión le encontraron que empezó a tomar alcohol. Interesante caso, pero cuando yo empiezo a analizarle a la chica, ella me empieza a conversar de que los primeros años de vida tuvo un problema con los papás. El papá se divorcia porque la mamá era muy ausente de la casa. El papá se divorcia y se va lejos. La chica se queda con la mamá, pero la mamá le gritaba y se quejaba de que ella le cortó la juventud. Es interesante cómo la mamá le acosaba, le perseguía. Es lo que se habla a veces como un término vago, ¿no? Que se dice una madre psicotizante. Y la chica se sentía mal. Entonces entra en depresión. Y por último, la mamá decide, bueno, ¿sabes qué? No te soporto y me voy de la casa. Y la mamá le va abandonando. Le abandona, la mamá se va al extranjero, le deja a cargo de la abuela y la chica se queda fría, o sea, no tenía dinero, no tenía nada, la abuela tampoco, no tenía muchos recursos. Entonces el papá la recoge y reinicia ella y ella feliz y todo, pero a los 3 o 4 meses el padre fallece. Entonces ella se queda sin la mamá, se queda sin el papá y lo único que tenía era la abuela. Entonces ella con todo ese, imagínense, en ese conjunto de cosas, ella empezó a cambiar su personalidad, empezó a tener trastornos psicobiológicos, pero ella se manifestaba por una estructura muy irritable, muy agresiva, irresponsable quizá, pero en la base de diagnósticos iba por una depresión. Y obviamente el alcohol lo que hacía con ella era calmarle. Entonces, a raíz de todo esto que les estoy contando, siempre debemos tomar en cuenta algo. Tenemos que averiguar bien y tener tal vez una impresión diagnóstica muy directa para poder tratar. El diagnóstico para ella no era trabajar el TDAH, tal vez.
No era trabajar el alcohol, sino era trabajar el duelo, que murió el papá, el duelo por el abandono de madre. Entonces ella era una paciente que iba directo a psicología, pero para trabajar esos dos. Trabajando esos dos, obviamente, si yo no estoy lleno con todo lo que está pasando, no me va a hacer falta tomar alcohol. Entonces, el objetivo nunca es trabajar la droga, porque yo puedo decirle, te voy a impedir a tomar droga, te voy a dar el medicamento disulfiram para que no tomes, perfecto, te doy con un antipsicótico y ya, felices. Deja de tomar la droga, pero se queda con ese vacío de la enfermedad y bueno, ¿qué hago? Y se queda con ese vacío y posiblemente aparezcan nuevas cosas, aparezcan nuevos síntomas y nuevos signos. Entonces, miren cómo está acá. La genética, la epigenética, el desarrollo, los estilos parentales, la educación y el medio ambiente, ¿cómo me hace a mí para poder llegar a un proceso de una adicción, cualesquiera que sea? La más grave, obviamente, sustancias. Tenemos la parte genética, si mis padres, cómo me modelaron, mi medio ambiente, cómo es, porque puede ser que sean padres muy buenos, pero pueden llegar tal vez a tener problemas con familiares, pueden llegar a tener problemas con los profesores, vecinos. Entonces, todo eso, si ven lo que está pasando ahí, todo me puede llevar a una adicción. Entonces, es necesario reconocer que la adicción es la expresión de una conjunción de factores, no en sí. Tenemos que entender que debemos entender que esta adicción es el síntoma visible que apunta a otra problemática. Como les expliqué en el caso hace ratito, no era el problema el alcoholismo o lo que tomaba alcohol, no. El problema era la depresión o el duelo patológico, como quieran llamarlo, ya sea desde el punto de vista psicológico o médico. Entonces tenemos que entender eso. La adicción es la expresión de una conjunción de factores. Hay muchos factores que se me reúnen en mi cuerpo, se reúnen en mi mente y me hacen actuar. Entonces, como se dan cuenta, por eso es que muchas veces pueden escuchar que familiares, amistades o pacientes mismos dicen es que estuve en tal centro de rehabilitación, en tal clínica psiquiátrica, estuve con psiquiatra, con psicólogo, perfecto, estuvieron con muchos. Pero yo debo trabajar estas cosas. Primerito, el problema, o sea, la causa. No el síntoma que aparece, no es la punta del iceberg que viene a ser la adicción. Y eso también lleva para las relaciones de pareja, eso también lleva para, por ejemplo, los atracones por comida. Eso también conlleva para los problemas de medicamentos normales. Por ejemplo, hay esas personas que dicen, me duele la panza, me voy a ir a tomar un omeprazol, que es muy común. O estoy muy angustiado o algo mal, me voy a poner un complejo B, que es típico. Voy a ponerme un neurobión, ya sea hasta las dosis. Debo ponerme un poquito, o a veces dan esos frascos de ampolla donde ponen 2 ml cada día. Y eso me hace bien. Y cada cierto tiempo tengo que hacer eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí les puse una diapositiva re interesante para hablar de esto, de lo que es los trastornos duales. Y ahí viene, como ven, la flechita que dice ahí, tiene que ver con la personalidad y estructuras clínicas, pero cuando tengo una enfermedad de base. Me explico. Digamos que tengo esta depresión, me siento muy triste, apático, me siento sin motivación, una anedonia. Voy a tomar alcohol para subirme el ánimo. Tal vez en el comienzo me siento eufórico, sabiendo que me pone triste luego, pero eso es lo que se llama una patología dual. Es decir, tengo consumo de sustancias y aparte de eso, tengo una enfermedad subyacente. Y esa es la mayoría de clínicos que fallan a veces en esto. Obviamente no tengo que perder de vista, obviamente, el consumo. Justo tuve una pregunta de una señora de su novio que decía, ¿qué es lo que primero que tenemos que tratar? Yo digo, bueno, si ya no logramos prevenir y estamos ya, el señor que me contaba, bueno, es un chico, tiene como 30 años, es esquizofrénico, de larga data, sin tratamiento, pero él consume marihuana y cocaína. Entonces, muchas veces que entra a centros de rehabilitación, trabajan el proceso del el abuso de sustancias, o el consumo y la dependencia. Pero en realidad la esquizofrenia lo dejan para el último. A veces es bueno trabajar todas las cosas de golpe para esto. El trastorno mental puede haber previo al consumo de drogas, como les dije. Puede haber pasado algo, algún trauma muy importante y empezó todo eso.
Hay situaciones hasta extrañas, o sea, no se asombren. Por ejemplo, los berserkers, los que eran los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, ellos tenían una cosa interesante. Los soldados alemanes les daban unas pastillitas para que suban el estado de ánimo. Esas pastillas son las conocidas ahora como anfetaminas. Imagínense en un soldado con anfetaminas permanentemente y el trauma de que todo el tiempo estoy expuesto a la muerte. Tengo un trastorno por estrés postraumático y encima tengo un proceso de adicción a anfetaminas. Entonces imagínense que ahí viene esto de la patología dual. Eso tienen que ustedes estar muy claros. Ahí puede haber una patología dual, no siempre, por si acaso, pero siempre tengo que yo averiguar la parte, la causa, por qué está pasando para poder yo sobrellevar el asunto. Se ha visto ahora que las adicciones son un hecho epidemiológico masivo. Obviamente, niños de 11, 12 años comienzan el abuso de alcohol y marihuana. Si ustedes preguntan a una persona donde van a hacer la historia clínica, les van a decir, o sea, que empezaron a esas edades, incluso hasta más temprano. Un señor me decía, no es que nadie me obligó, a mí me gusta porque mi papá, cuando desde que yo era chico, él tomaba, entonces no tengo ningún lío, pero está molestando a mi mujer, a mi familia, a mis hijos, pero ya era como que se hacía una cosa que es la habituación, lo normalizaban. Por eso ustedes pueden preguntarse si han visto en la televisión, hay muchos casos de que vemos de pandillas que han robado un auto, de que han asaltado a alguien, que han matado a alguien, pero en la pandilla es normal. Y nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Lo que pasa en esa comunidad son sus reglas y por lo tanto yo lo normalizo. Para mí es normal esa situación. Y por lo tanto, si es normal para mí, no tengo ningún problema. Si nos vamos para el sitio de África, en esa edad que dice acá alcohol o marihuana, imagínense a un niño, a un adolescente, les da un arma para que vayan a la guerra. Ejemplo muy claro, si quieren un poquito empaparse de esto, hay la película Diamante Sangriento con Leonardo DiCaprio, en donde se ve esto, donde un niño que era un niño con todas las características, pero le dieron un arma y después de un tiempo se convirtió en una persona que empezaba a matar y se hacía adicto a eso. Claro que eso le ponen como un tema secundario, pero que es muy real en el planeta actualmente. Como pueden ver, las drogas de abuso pueden producir adicción afectando vías de motivación y el placer en el cerebro. A esto quería llegar y les puse en grande. Vías de motivación y placer. Cuando ustedes están con una pareja que les encanta físicamente o les gusta intelectualmente o la admiran, van a tener esas vías de motivación y placer. Nora Volkow en Estados Unidos sigue dando cátedra acerca de esto, acerca de las adicciones y las patologías duales. Hace poco ella dio un seminario a través de, se llaman los workshops DAN, en los cuales está dando siempre casos clínicos, y a través de ello Nora Volkow nos dio una clase a los de la sociedad, y ella hablaba y repetía esto. Nosotros tenemos unas vías de motivación y placer que siempre nos hace regresar a la droga. Como les expliqué, no solamente la droga de abuso, sino otras circunstancias que pueden provocar. Entonces, espero que esto que estoy haciendo, repitiéndoles muchas cosas, es para que tomen en consideración todo lo que está pasando en nuestras cabezas cuando tenemos un día normal. ¿Sí? ¿Qué pasa con el consumo de drogas? Otra cosa, como les dije, de la psicoeducación. Va a haber cambios neuroadaptativos. Recuerden que nuestro cerebro hace una cosa llamada el sprouting. Se ha visto que sí hay una neurogénesis en ciertas partes del cerebro, pero una gran parte ya no. Desde los 5 años de edad perdemos millones de neuronas y más aún si consumimos sustancias. Entonces nosotros tenemos que fomentar las conexiones nerviosas. Por eso es que nosotros tenemos esta cosa que se llama la neuroadaptación o la neuroplasticidad, en la cual mis neuronas empiezan a ramificarse como arbolitos. Imagínense en esto, si es que me cambia la neuroadaptación, la neuroplasticidad, y obviamente ahí dice, como está subrayado, en la nueva memoria. Y las drogas, lastimosamente, cuando ya empiezo con esto, han secuestrado el cerebro de los circuitos naturales de la motivación.
Entonces ya no tengo la motivación como ustedes, chicos. Quiero graduarme de médico, quisiera ser padre, quisiera tener una novia, un novio, quisiera yo tal vez tener un buen trabajo y se pierde la motivación. Nosotros siempre nos motivamos cuando tenemos objetivos fuertes y eso hace que mi cerebro secrete demasiadas sustancias y haga siempre neuroplasticidad y haga muchos protein. Se arborice el cerebro. Buenísimo. Pero en este caso, cuando yo ya empiezo a consumir sustancias o cualquier cosa que esté provocándome, las drogas son la única motivación. De aquí en adelante, obviamente, voy a hablar un poquito más de las drogas, tomando en cuenta de que ustedes saben de que droga lo puedo considerar como otra cosa que me cause placer. Obviamente, si yo consumo drogas, ¿qué pasa con mi cerebro? Ah, y recuerden esto, es una cosa re interesante que tienen que pensar. Muchos decimos, y va desde la nutrición, desde medicina interna, que les dicen, chicos, hagan deporte, chicos, coman bien, deben ustedes mantenerse el cuerpo, que deben mantenerse bien, pero el cerebro como tal también es físico. Es una masa que está, sí, acá en el, no es palpable prácticamente, pero es una masa física. Si es físico, por lo tanto, cuando digo cuida tu físico, cuida tu forma, estoy también diciendo cuida esta parte física. Entonces, hay que cuidar la parte física, obviamente, y es algo que siempre ponemos hincapié, por lo menos en salud mental. Tenemos que trabajar en siempre motivarnos para que mi cerebro esté saludable. Muchos les van a decir, chicos, hagan 30 minutos de ejercicio. Y a veces les digo, quiero que hagas 30 minutos de algo que te gusta. Por ejemplo, ¿te gusta a vos pintar? Pinta. ¿Te gusta a vos escuchar música? Escucha. ¿Quieres vos jugar PlayStation? Juega. O sea, haz algo que te guste mucho, para no quedar como está aquí. El cerebro va a quedar vulnerable luego de una experiencia crónica de consumo, obviamente. Condicionadas señales ambientales en los cuales repetimos, lugares, personas, contextos asociados al consumo. Y obviamente puedo recaer y voy a seguir teniendo el deseo de consumir. Como pueden fijarse, miren el cerebro del adicto hacia su lado izquierdo. Daños del alcohol, por ejemplo, está aquí. Pero miren lo que pasa en las funciones ejecutivas. Puedo tener dificultades de autocontrol en mi autodirección. Obviamente voy a ser muy impulsivo, es decir, no voy a meditar y tengo que hacer esto. No, soy muy impulsivo. Puedo ser lábil emocionalmente, es decir, o me puedo romper en llanto y estar gritando, como puedo también ponerme muy irritable. Por otro lado, puede ser un efecto aplanado, o el aplanamiento afectivo, que decimos decir, somos que me importistas o no nos interesa nada. Obviamente lo que les dije arriba, tendencia a la irritabilidad o impulsividad. Y aquí viene otra cosa que hablamos, dificultad para dirigir su conducta a una meta. Pues imagínense cuando yo ya me hago adicto, miren lo que pasa. Y miren lo que sucede es, por ejemplo, esto que dice, la habilidad emocional, me pongo indiferente, puedo estar molesto, puedo estar impulsivo, ya no sé qué dirección seguir. Eso también puede verse, por ejemplo, cuando estoy enamorado. Miren este cuadrito. La adicción es una enfermedad evolutiva. Como vieron en la diapositiva anterior, empieza en la adolescencia, empieza en la niñez, y miren cómo sube cuando empiezan a consumir cannabis por primera vez. Lastimosamente, el cannabis ha entrado con fuerza a la parte médica, como pueden darse cuenta, y lo toman como que fuera muy fácil. Pero yo he visto casos, son escasos, sí es cierto, no puedo negarlos, en los cuales una persona que consume cannabis tiene una tendencia mayor a ser psicótico o recrearse una esquizofrenia que, por ejemplo, esté subyacente. Y esto despierta la psicosis. Pero no sabemos si es que en su genoma tenga algo para eso. Mucha gente debe haber consumido y no le pasó nada, pero otros capaz que consumieron y empezaron a tener delirios, alucinaciones, alucinosis, ilusiones, y por lo tanto puede haber provocado una situación fea en su cerebro y hay que estar atentos a eso. Siempre les recomiendo, hay personas que vienen a preguntar, bueno, ¿será bueno? Y esto digo, lo primerito, examen, un buen examen psiquiátrico. Recuerden que para hacer una valoración muy buena psicológica, psiquiátrica, tendría que ser mínimo unos 60 minutos como una admisión y mantener los 60 minutos, bueno, por poco, 45, para poder evaluar bien al paciente. Muy bien. Miren esto.
Aquí hablan de un sistema de recompensa cerebral. Yo hago algo, me siento contento y me siento como una recompensa. Es como que yo trabajara con un niñito. Es como que yo a un niñito siempre le estoy regalando cositas y diciéndole, mira, esto te doy para, te ganaste porque hiciste esto. Claro que si yo consumo drogas me altera la toma de decisiones, porque quiero una recompensa inmediata, ignorando consecuencias futuras. Y justo en las comunidades Gradiva, yo tenía de paciente a una chica, 22 años, estudiante de neurología, pero ella había entrado al consumo de sustancias por un problema con una pareja, y ella, para poder solventarse el gasto tanto del posgrado como el gasto de la casa, ella para poder consumir también las drogas, ella lo que ingresó rápidamente es a ser trabajadora sexual o escort, como quieran llamarlo, y llegó a eso. Ahí viene esta parte que les digo, altera la toma de decisiones. Entonces, por esa razón, ella fue ingresada porque ella perdió el puesto del posgrado, perdió a la familia prácticamente, y nunca ella se puso a pensar que todos esos actos, porque obviamente la pareja no iba a tolerar ese tipo de cosas, ella ignoró las consecuencias futuras. La chica iba progresando, sí es verdad, pero ella entró en una depresión en la internación porque se sentía ya como que fracasó en todo y se dejó llevar, se dejó llevar. Entonces, dense cuenta que a veces, como dice en el tercer cuadrito de abajo, que las emociones funcionan como un marcador somático del placer. Entonces, por lo tanto, dirijo las acciones de una manera equivocada. Si les cuento este caso, como ven, ella tomó decisiones por su placer, por la sensación que tenía, pero no era bueno. Y si ven el cuadro del medio, los que están envueltos ahí por culpa de las drogas son los que están ahí. La corteza orbitofrontal, la amígdala, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Obviamente también por el placer y todo esto, las alteraciones motivacionales también se alteran en la parte higiénica, dietética, tóxica, cambiando los parámetros de salud. Por eso muchas personas que consumen van a tener cambios en el sueño, sedentarismo, alexitimia, descenso del aprendizaje, una alimentación chatarra, empiezan a envejecer y un agotamiento cerebral. En esto de que ven acá, se dan cuenta de que esto también es provocado porque no tengo motivación. Posiblemente yo quiera comer bien, pero como estoy en ese estado, no voy a hacerlo. Quisiera yo tal vez estudiar y necesito, dependo de una sustancia para estudiar. Entonces, cuando se me va la medicación o la droga, ¿qué pasa? Otra vez fracaso. Y empieza lo que dice abajo, agotamiento cerebral con depresión y ansiedad. Recuerden, la depresión y la ansiedad tienen un problema de alteración en el hipocampo, que trabaja en la memoria. Por eso muchos de ustedes cuando den exámenes acordaránse que se estudiaran súper bien, qué bestia. Son lumbreras, como diríamos, son violas y son una joya para el examen. Cuando llegan allá al examen, están escribiendo y se detienen, se pausan, se paralizan. Y es provocado por el estado de ansiedad, el cual trabajó en el hipocampo y ustedes se quedan como, ¿y ahora? Pero sí se acuerdan, eso sí, se acuerdan en qué libro estudiaron o en qué copia estuvo o cuando estuvieron en grupo y con quién dijo eso. Y cuando baja el estado de ansiedad, viene todo eso. Obviamente también los cambios en el sueño altera también el hipocampo y por lo tanto empiezo con problemas de memoria. Puede ver alucinaciones de la memoria, ilusiones de la misma, criptomnesia, amnesia puede haber en eso. Entonces se dan cuenta lo que está provocando solamente por el cambio de sueño, por la depresión y la ansiedad, y sumo a eso una droga. Y miren esto, que me parece a mí re importante, las tipologías familiares. En la parte social, ustedes tienen que ser como médicos, hacer un buen esquema genealógico. Yo siempre pregunto con quién vive, familiares que conviven, siempre pregunto incluso las edades, porque es diferente, por ejemplo, un padre que tiene 80 años con un hijo que tiene 25, que sí puede pasar, porque son de diferentes generaciones. Siempre pregunto incluso los nombres, incluso pregunto en dónde viven, o sea, cómo está dividido la habitación.
Y por último, si quieren hacer como les deben haber enseñado en genética médica, se puede hacer un árbol genealógico para saber cómo está la familia formada. Entonces, quiero que vean esto. En familias multiproblemáticas tenemos todo lo que vimos. Violencia intrafamiliar, problemas de pareja, problemas con los hijos. Tal vez vivo en la casa donde tal vez no me llevo con mi mamá, tal vez no me llevo con mi suegra, y hay muchos problemas de eso. Vamos del otro punto, también tenemos una familia disgregada, que se ha hecho muy común, demasiado, y hay muchos estudios que avalizan que cuando una persona se encuentra en una familia disgregada, tiene una tendencia, no es al 100% por si acaso, hay una tendencia a ver cambios de personalidad, porque se hace cargo solamente una de las figuras que está dentro de la familia, que vendría a ser la materna o la paterna, pero es el complemento de las dos las cuales hacen que se desarrolle bien la personalidad del individuo. Por otro lado, tenemos una familia tóxica, que no necesariamente tóxico le pongan como que fueran también consumidores, que puede ser, sino una familia que, por ejemplo, les invaliden a cada momento. O sea, lo que vos haces no sirve, lo que vos dices no me importa. Si vienen a contar un problema, no, vele cómo resuelves vos. No es tan importante lo que vos estudiaste, lo que vos haces trabajando. Entonces siempre encuentran un pero. Eso es lo que se llama una familia tóxica. Y viene la familia traumática también, en la cual aparte de ser violento, puede haber también disrupción, muerte, por un duelo tal vez, y hay un traumatismo. Les cuento otro caso. Este no es un caso mío. Este me contaron en un caso clínico. Este era en una clínica psicoanalítica y me comentaron y me dijeron, miran, la familia estaba conformada por su padre, la madre y la hija. La hija se enamora, se casa con un chico, pero por situaciones que no tenían dinero y todo eso, ella va a vivir en la casa. Una relación relativamente buena, pero empezaron a tener problemas con los padres de la novia, o la esposa en este caso. Avanzó el tiempo, se llevaban bien, y de pronto el chico empieza a pelear mucho con la chica, empieza como que a quererse alejar y la chica no entendía lo que pasaba, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se está portando de esta manera? No entendía. Hasta que un día llegan a la casa la mamá y la chica, ¿no? Y encuentran una nota en la cual el chico se fue de la casa, pero junto a su suegro. Se habían enamorado y se fueron de la casa, los dos juntos. Imagínense en el trauma que provocó tanto en la señora como en la hija. Una familia traumatizada, rota, destruida, en la cual empezaron a acudir a psicología, a psiquiatría, y ellos se fueron a vivir un mundo porque el señor, o sea, ha tenido tendencias tal vez homosexuales, igual que el chico, y se juntaron. Pero el problema que hubo aquí fue la destrucción de la familia y es un trauma enorme. Si hablamos al comienzo, se llama una reacción al estrés agudo y luego nos quedamos incluso con un estrés postraumático. A mí me contó una colega el caso porque estaban analizando con qué medicación trabajar con la chica, porque ya con ansiolíticos simplemente no funcionaba. Entonces hicieron como un ateneo y el cual conversamos un poco y se decidió también agregar antipsicóticos y estabilizadores de ánimo y psicología permanente. Entonces miren lo que pasa. Esto. Y la familia nominal tiene que ver con que solamente es en la denominación. Somos una familia. Hay muchas personas que tienen la unión de hecho, pero yo vivo en el dormitorio de la derecha y vos en el de la izquierda y no tengo por qué conversar con vos. Incluso pueden ser personas que ya se han divorciado, pero no tienen a dónde ir y permanecen juntos. Entonces también, miren estos problemas que hay. Y raíz de todo esto, la familia. Entonces miren lo que pasa en una familia de un adicto. Desde el punto de vista analítico y desde lo sistémico. Esto es muy psicológico, como les dije hace un rato. Puede haber una madre desde el punto de vista analítico, una madre que sea muy depresiva, un padre ausente. Obviamente puede haber que por esa situación de violencia, lo que haya pasado en lo que vimos en la anterior diapositiva, hay una falta de límites. Viene el modelo adictivo, es decir, te recompenso si haces esto, pero viene esa cosa de que tengo que hacer pactos en los cuales no quiero hacerlo, pero me toca hacerlo por mi mamá. Hay crisis en el adolescente, hay tabús incluso en la parte de la parte sexual. Hay una cosa interesante que dice duelos no elaborados, que tiene que ver con la punto B, que dice padre ausente. Normalmente hablamos de duelo cuando alguien fallece. Sí, es verdad, pero también hablamos en el punto de vista analítico, que es la ausencia del objeto amado.
Puede ser que no se haya muerto, pero se fue. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se fue? Yo provoco un duelo. Y también desde el punto de vista analítico, para evitar que la gente se entere todo lo mal que nos ha ido como familia, hago secretos familiares en los cuales me convierte en cómplice. En lo que viene el punto E, pacto criminoso. Vamos a la parte sistémica. La mala alianza marital, no hay un matrimonio muy bueno, una interacción muy simbiótica, madre-hijo, madre-hija, lo que sea, en la cual la madre quiere vivir a través del hijo, la madre quiere controlar lo que hacen los hijos, incluso hasta de grandes. Ya están estudiando la universidad, están a punto de graduarse y sigue la madre, ¿ya comiste? ¿Ya vas a venir? ¿Hiciste esto? Pues por lo tanto, se quedan en una cosa de interacción muy simbiótica y a veces son los hijos los que están llamando, mamá estoy acá en tal lado, mamá te voy a ir para más tarde, mamá acompaña en tal lado. Entonces, por lo tanto, imagínense lo que está pasando. Miren acá también la coalición intergeneracional, justo lo que hablaba de las edades, en los cuales hay diferentes generaciones, en los cuales no hay comprensión. Regresamos al punto D, que es el progenitor sobreinvolucrado, en lo cual hay una interacción simbiótica madre-hijo, por ejemplo, en lo cual el progenitor tiene mucha jurisdicción en los actos. Progenitor periférico significa eso, por ejemplo, lo que decía padre ausente, es decir, no está, no le interesa, hagas lo que hagas. La falta de fronteras generacionales, es decir, la falta de límites. Hay una incongruencia jerárquica. Este es re interesante. Papá se fue, por lo tanto, saben decir, vos ahora eres el hombrecito de la casa, entonces tienes que hacerte cargo. Entonces, por lo tanto, el rol de hijo ya no lo tengo. Empiezo a tener un rol de padre. Y por lo tanto, como rol de padre, yo tengo que sentirme como que hago todo lo que tendría que ser un padre, es decir, proteger, cuidar a mis hermanos, ayudar a cocinar. Y por lo tanto, cambio el rol y hay una incongruencia jerárquica. Aquí hay los dobles mensajes, me dicen una cosa, pero entiendo otra. Y obviamente todo esto puede llevar a los deseos de muerte, los ciclos vitales en crisis, que tiene que ver mucho los ciclos vitales, como por ejemplo con el matrimonio, los divorcios, mudanzas, la muerte. Siempre entro en crisis. Y regresamos a los secretos familiares, que es muy parecido al psicoanálisis. Entonces, si ven cómo va pasando esto de la familia. La familia, como tal, nosotros vemos papá, mamá, hijos, pero se dan cuenta que eso también puede ser identificado, como dice acá, los barrios, ¿sí? Hay muchos problemas, como dice acá, familias paralelas, en los cuales yo tengo mi familia, pero acá a la larga también tengo un grupo familiar, también en el cual yo estoy presente. Y grupo familiar lo hablo porque son personas que son mis amigos, como diría en otros sitios, mis panas, este es mi amigazo, y convivo con ellos, con la familia de ellos. Por lo tanto, es una familia paralela, y lo cual puede provocar todo lo que está ahí. Problemas traumáticos, multiproblemáticas, incluso puede haber conexiones inexistentes. Entonces, se dan cuenta cuando enfocamos la parte familiar y social, podemos sacar muchísimo, muchísimo de esto de acá, muchísimo. Regresamos a la parte de todo esto, y como puedo repetir ahora sí, la disfunción de la corteza prefrontal, que ya les leí un poquito, todo se altera. Si vieron que a raíz de un problema familiar y social, se va a alterar. Por ejemplo, para darles, leamos un punto de acá, problemas en el control de impulsos, ansiedad ante situaciones competitivas, anedonia, falta de criterio, y otra vez regresamos. La adicción provocada por un problema antiguo, familiar o social, me ha llevado a una disfunción cerebral. Entonces, miren lo que la familia puede provocar en el individuo. Primero, la familia o la casa como tal puede ser un lugar de enloquecimiento, podríamos llamarlo así. Obviamente el término locura ya no está. Creo que en algunos sitios de Francia se lo utiliza todavía, en algunas partes, en la escuela francesa en los diagnósticos, pero si hablamos en forma educativa, un lugar de enloquecimiento podría ser la familia. La patología de un paciente con motivo de transacción y soborno en la vida familiar. Tal vez me estoy muy enfermo, mi mamá está enfermita, entonces yo necesito ayudarla y por lo tanto necesito ir a comprar cosas y por lo tanto empiezo a pedir cosas y a sentirme mejor si me dan y no lo utilizo a mi mamá. Y por esa razón, si se dan cuenta, si tengo una casa, una familia que está enloquecida, que está destruida, está fragmentada, voy a buscar lo que dice ahí, organizaciones clánicas y diversas tribus de la urbe actual. Si algunos conocen, hay un sitio que se llama The Bond Street.
allá en Buenos Aires, en donde uno entra y tenemos en un piso, están los Believers, por acá están las chicas que son fans de Taylor Swift, más allácito tenemos a los metaleros, por allá los rockeros, tenemos a los de reggae, tenemos así, o sea, son las tribus urbanas, en donde yo empiezo a afianzarme en lo que es el tipo de música, el tipo de vestimenta, y empiezo yo a meterme y a meterme ahí adentro para sentirme como que soy parte de algo. Por eso incluso cuando yo estoy entrando en una adicción, voy a aparecer como dentro de un grupo y que me van a empezar a catalogar. Mira cómo se pone para ir a un recital, para ir a un concierto. Mira cómo se dejó el cabello largo. Ve ahora cómo solo pasa viendo esas cosas. Porque yo necesito un espacio para crecimiento y necesito autonomía. Entonces, por lo tanto, yo me ayudo por ese tipo de cosas. Entonces, ven cómo vamos uniendo toda esta parte. Entonces, miren lo de las comunidades que recién hablamos. Tal vez no suceda muy a menudo en sitios, por ejemplo, que sea sierra, por ejemplo, que tenga serranía o montaña, no se ve muy a menudo esto, por el tipo de personalidad que tienen, que algún rato se puede conversar de eso. Pero miren, en comunidades y barrios en situación de catástrofe. Miren lo que sucede. Por ejemplo, vámonos un poquito las villas argentinas, las favelas en Brasil, en las partes de Nigeria, en las partes suburbanas, incluso en los suburbios de Francia, podemos encontrar guerra, terrorismo. Miren lo que está pasando. Incluso en países que tienen estabilidad política y empiezan a faltar dinero. Con esto de la pandemia no tienen idea cómo ha aumentado, por lo menos he visto yo acá en el Ecuador, he visto que ha aumentado bastante el consumo de alcohol. Como no podía salir, no me podía ir a farrear, no podía salir al campo, no podía hacer estas cosas. Me pusieron teletrabajo, me pusieron tal vez a estudiar frente a una computadora 12 horas al día, porque no es que cumplan un horario prácticamente. Tengo tantos pacientes universitarios que me cuentan de que se levantan a las 8 y a veces ya no saben ni qué día es o no saben qué pasa. Pero miren lo que está pasando. Puedo llevarme a caer en una adicción, pero por culpa de la situación mía. Entonces, por lo tanto, las transiciones estas que pueden pasar, por ejemplo, la pandemia fue muy de golpe, o sea, fue rápida, inesperada, imprevisible y me podría llevar, y hay personalidades que si yo tenía tal vez una familia que estaba fragmentada, pasó esto de la pandemia, yo soy mucho más sensible a tener tal vez una adicción. Y ahí viene la gran pregunta de hoy, ¿qué podemos hacer? Como les cuento, como médicos, primerito, antes de irme a la parte social. Como médico, si yo tengo un paciente, un familiar o algo, intento hacer una muy buena historia clínica. En la historia clínica tiene que ir todo lo que les comentaba, en los datos de filiación tienen que ir incluido la familia, en dónde vive, hasta tienen que preguntar. A veces preguntan de qué tipo es la casa y todo eso. Pregunten, ¿la casa de quién es? ¿Es de un familiar? ¿Es propia? ¿Es arrendada? ¿Es cedida? ¿Es de herencia? Pregunten hasta esas cosas. Pregunten, pregunten para sacar demasiada información acerca de cómo es el contexto familiar. Y si ya tienen su familia, o sea, su propia familia, están casados y con hijos, no está por demás en los antecedentes de enfermedad actual preguntar cómo fue su familia, cómo fue su relación con sus papás, con sus hermanos, con sus otros familiares. Porque necesito ver interacciones. Entonces, lo que es la historia clínica, no hablo de la hoja 008, que se conoce como la hoja de admisión en otros sitios, yo hablo más bien de una historia clínica armada, grande, completa, en la cual yo me voy por esos puntos. En especial con pacientes que son adictos, tengo que averiguar qué está pasando. Y hay una pregunta importante que incluso yo lo hago antes del motivo de consulta y digo, a ver, convives con tal persona, estás haciendo esto, y le pregunto, ¿hay conflictos con estas personas con las que vives en esta dirección que me acabas de decir? Y muchas veces me dicen, sí, hay un conflicto con tal persona de mi casa. Y cuando yo, en motivo de consulta, entro, me dicen, me siento enojado, me siento triste. Y entonces, luego cuando yo siempre hago entrar, o sea, por eso a veces me demoro incluso más de la hora, porque hago entrar a un familiar y me cuentan, sí, es que estaba irritable porque yo le dije esto. Entonces los papás también aceptan un poquito de que hay un problema familiar. Entonces, pregunten muchísimo, pregunten de la familia, ármense en un esquema si tienen tiempo. Si van a ir, por ejemplo, a Medicatura Rural y ustedes son los que están a cargo, tengan un poco más de tiempo para averiguar eso. En especial en casos que ustedes dicen es que toma mucho, está con adicción, está fumando mucho tabaco, averigüen.
Y a veces toca preguntar, bueno, a ver, ¿desde cuándo está? Y cuénteme por qué está así. A veces cuando ustedes logran enganchar, y en esta forma es muy fácil, ustedes siempre al paciente tienen que decir que en ese espacio que está es confidencial, es seguro, ustedes no le van a juzgar, porque no estamos para eso. Nosotros no estamos para juzgar, sino para ayudar. Tuve un caso de una vez que hace muchos años, cuando yo era interno, en el cual yo fui a emergencias de un hospital, llego y un chico estaba cortado todo el cuerpo, había sido atacado por su novio, y este chico estaba tatuado. Cuando llega el cirujano plástico con el otro cirujano, entre los dos le acabaron, le gritaron, pero ¿cómo puede haberse hecho esto? Seguramente estaba en drogas. Es lo que fui al otro, lo que hablé del inicio. Le empezamos a esta persona a etiquetar, a aislarle, encima de que tiene problemas, le hago eso. Y no sé, en ese momento no se preocuparon en ver que estaba sangrando, sino primerito a comentar de los tatuajes. De ahí el chico se paró, les gritó, obviamente les dijo que les iba a denunciar, les iba a demandar, que ahora es muy fácil para todo, en toda Latinoamérica es fácil esto. Yo he visto incluso abogados que están en emergencia de los hospitales para poder decirle, mire, esto le pasó, yo le puedo ayudar, tenga mi tarjeta. Este tipo de actos pueden llevar ahora a una condena legal y obviamente por discriminación. Cuando pasó toda esta circunstancia, ahí sí se quedaron callados y le suturaron. Claro que demoraron como 2 horas de suturarle. Y quedaron, pero ellos como que yo me quedé frío y fue como una experiencia muy buena para mí porque dije, no, o sea, no tengo que discriminar, no tengo que decir cosas que se vayan fuera de mi pensamiento. Las creencias religiosas tienen que quedar fuera y es una pregunta muy importante. Muchas veces preguntamos la religión en la historia clínica para ver si es que puede transfundir sangre, si es que puede recibir medicación, pero a veces es bueno preguntar la religión para entenderle a la persona. Tal vez su forma de ser sea no por los padres, sino por el tipo de religión. Hay religiones tan diversas, con diferentes creencias, con diferentes prácticas, en las cuales yo me he aprendido mucho de las religiones, he aprendido mucho de judaísmo, budismo, testigos de Jehová, he aprendido del catolicismo, en las diferentes fases del cristianismo, algunas cosas asiáticas e hindúes, porque pueden tener esa creencia y tal vez los juzgaría a través de mi pensamiento. Yo tengo que ser muy imparcial. Por eso ustedes tienen que ser imparciales, no juzgar, estar como que muy directos las preguntas y siempre, siempre, siempre ustedes, lo que se llama en psicología, estar en un one-up. Les explico esto. Cuando yo estoy haciendo una anamnesis y preguntando al paciente, yo tengo que tener la capacidad de yo dominar la entrevista y hacer las preguntas como es debido. Es decir, yo llevo la entrevista, no es la persona la que lleva la entrevista. No son ellos los que me guían, yo soy el que hago las preguntas. El rato que yo dejo que esté en un one down, la entrevista o la historia clínica no va a salir bien, para nada. Entonces, enfocarse muchísimo en esto como médicos, averiguar exactamente todo esto. Porque si ustedes nos enfocamos y dice, yo consumo marihuana, bueno, ¿cuánto tiempo por día, cuánto tiempo por mes? Y anoto, pero no anoto qué es lo que está pasando. Capaz que me estoy haciendo un subdiagnóstico, que es muy probable. Capaz que dejé pasar una depresión, tal vez dejé pasar un problema social, un trastorno en la familia, y entonces dejo escapar esas cosas, y capaz que empiezo a tratar la parte médica, pero yo quiero centrarme en la parte también psicológica. Ok, entonces entendiendo esta parte como médicos, incluso, como digo, como amigos, como compañeros, y que debemos entender que el ser humano no es simplemente una enfermedad. Cuando les hablaba de patología dual, decía que tiene una enfermedad de base y aparte tiene también una cuestión de adicción, pero deben entender que es un enfermo, mas no tiene una enfermedad. Es diferente que consuma marihuana porque los amigos le embaucaron y le gustó y siguió en esa onda, que tal vez fume marihuana porque quiere bajar las alucinaciones. Es diferente. Y pero al último, claro, obviamente me pone trastorno por abuso de sustancias, o tal vez trastorno por abuso y consumo de marihuana. Claro que es el mismo diagnóstico, pero el tipo de enfoque que voy a darle es diferente. Por acá tengo que trabajar una psicosis y por acá posiblemente tengo que trabajar la parte de interacción social o tal vez autoestima y amor propio. Entonces, yo tengo que entender que nos hallamos frente a problemas que surgen y se expresan en la interacción entre personas.
¿sí? Todos tenemos factores personales, sociales y organizacionales. Y de allí la necesidad de ejercitar prácticas de opinión. Tengo que dar opiniones, es lo que se llama la psicoeducación, de escucha, de respeto por la palabra por otros, poder pensar y aceptar propuestas diferentes a las propias con distintos valores y creencias. Por eso les decía, no juzguen, ustedes escuchen, pero sí pueden dar consejos en el sentido de que, miren, yo opino esto, yo creo esto, no es la verdad, pero puede ser. Entonces, el paciente al escuchar eso que es mi opinión y no es una orden, lo van a tomar más tranquilamente. Entonces, la primera cosa de ustedes es armar un buen diagnóstico y saber escuchar. Ya les he puesto lo que puede pasar con todo lo que es adicciones, pero qué es lo que de verdad está pasando con esa persona que está en adicción. Como dije, esto no está enfocado en el tratamiento, porque hay diferentes tratamientos también para la parte cuando ya estoy consumiendo, tengo una adicción y tengo riesgo de un síndrome de abstinencia, o tal vez estoy empezando y tal vez tengo estos problemas. Entonces los enfoques son diferentes, incluso para ver si internamos o no. Ahora, todas estas alternativas, lo que tenemos que hacer es cuidar al paciente y dejar de hacer que tengan que obedecer y transgredir. Miren, hay muchos centros de rehabilitación que yo he escuchado en muchas partes. Me he encontrado de Colombia, de aquí de Ecuador, de Argentina, en los cuales, por ejemplo, le ponen al paciente en el medio del foro y le empiezan a decir todo lo malo que es. Le gritan, le molestan, mira lo que hiciste por tu mamá, está así, mira lo que pasó. Les cuento un caso que es re interesante, un paciente que también tenía adicción por marihuana, le habían ingresado en un centro de rehabilitación X, no les digo exactamente en dónde, pero Día de la Madre. Entonces dicen, saben, tenemos una sorpresa, Día de la Madre, domingo, para irnos. Cuando los chicos salen corriendo, todos emocionados, los que estaban ahí, cuando llegan, abren un cuarto que estaba con velas y en el centro del cuarto un féretro, un ataúd vacío. Y se quedan fríos y asustados, o sea, ¿qué hace un ataúd ahí? ¿Se murió alguien? O sea, ellos entraron en pánico. Y les dijeron ahí que quiero que piensen que la persona que está ahí es su madre o su padre, que quizá por su adicción ustedes provocaron la muerte de ellos. Imagínense ustedes ese tipo de terapia para una persona que está pasando un problema depresivo y que tal vez por alguna situación consumió drogas. Imagínense en el impacto psicológico. Imagínense en cómo va a ser su desarrollo cuando le den el alta. ¿Sí? Yo le conocí a este chico, tuve que tratarle, pero en realidad era un caso más psicológico y le di el pase enseguida. Chicos, es importante conocer la problemática de las drogas, es decir, conocer estos puntitos importantes, los conceptos, para poder dar educación. Hablar del tema con los alumnos, a esto me refiero. Todos nosotros, dentro de lo que es salud, promoción de salud, nosotros debemos ver al resto del personal también como alumnos. ¿Cómo me está pasando ahorita? O sea, ustedes están como alumnos, pero no soy su profesor, pero en algún momento tengo que indicarles cosas. Entonces, por lo tanto, aprendamos la parte importante, la más conceptual, y tenemos que trabajar en esto de quedar lo concreto y saber hablar un idioma que sea fácil para el paciente o para los alumnos en este caso. Hay que participar y fomentar esto, participación y debate en los ámbitos que desarrollamos. Verán, como les decía hace un rato, yo tengo que fomentar que hagan actividades que sean importantes para esa persona. Muchos me han dicho, a mí me encanta pintar, pero lo dejé de hacer en el colegio. Muy bien, chico, hagamos esto. Pero ustedes tienen que conocer un poco durante la historia clínica. Ustedes tienen que asumir y fomentar la asunción de un verdadero protagonismo, es decir, tengo que elevar la autoestima, entonces conversemos un poco más. Las demandas de la comunidad. Si estoy en una comunidad que es muy agresiva, por ejemplo, estamos en un sitio en el cual hay costumbre de que haya robos, que haya violencia en las calles, ¿se imaginan cómo va a estar la psiquis de esa persona? Yo necesito formar a los niños y jóvenes para que desarrollen un estilo de vida positivo, saludable y autónomo. Es con todo esto lo que tengo que aprender para poder yo desarrollar mi forma de poder hablar. Hay muchas cosas que fomentar en los adultos, jóvenes, y como les dije en una de las primeras cosas que decíamos, no solamente son los jóvenes los que provocan esto.
Yo he tenido pacientes hasta de 70 años que han tenido problemas de alcohol. Y tenía una señora en un asilo de ancianos que iba, que ella se metía dentro de su chaquetita una botellita de trago, licor, y se tomaba unas 2 copas. Y necesitaba las 2 copas. Obviamente se le hizo un control con geriatría y encontraron que tenía un problema hepático. Y claro, yo le vi, pero prácticamente a los 6 meses falleció, porque el problema hepático era muy grave. Porque llevaba así más o menos unos 20 años, me contaron. Solo lo vi una vez a ella, pero fue dentro de una terapia grupal en la cual yo no formé parte, sino estaba solamente como viendo un observador. Recordemos esto, chicos. La familia. La familia es importantísima para el aprendizaje de conductas, actitudes y valores. Si yo quiero trabajar bien en una adicción o evitarla, debo saber que la familia o mi familia debo progresar en esto. Hay que desarrollar la infancia. Por eso es muchos de los trabajos también se hace con pediatría. Porque a veces me ha pasado, a mis pediatras me han pedido, ¿sabe qué? Yo encontré a este niño con estos problemas, pero yo veo que los padres están con esto. Muchas veces trabajando con los padres se determina o se elimina un posible trastorno de conducta, ¿sí? Hay que participar, mejorar los recursos, solucionar con problemas que surgen en la comunidad. Esto tiene más que ver con ustedes cuando salgan a una medicatura rural o estén a cargo de algún servicio, o tal vez ustedes practiquen, por ejemplo, la medicina familiar. Tienen que ser portadores de una buena palabra y una buena psicoeducación acerca de esto. Recuerden, esto me gustó de Deepak Chopra. La adicción no es más que un sustituto muy degradado de una verdadera experiencia de gozo. Esto tiene que ver básicamente por lo que estamos pasando ahorita. Tengo mucho placer, tengo muchas situaciones que están pasando. Yo tengo que seguir estimulándome. Entonces, mis queridos chicos, la mayor prevención que pueden hacer es trabajar con la familia y con el paciente. Entonces, para evitar todos los problemas que hemos visto, ya sea en corteza prefrontal, la parte del sistema límbico, tengo que aprender a detectar en historia clínica. Si hago una muy buena historia clínica y me tomo el tiempo, yo sé que muchos de ustedes tal vez entran al internado o son internos y les piden, tenga que hacerme rápido. Bueno, dejo ahí, pero lo completo luego, porque no saben lo importante que va a ser que ustedes puedan trabajar luego con ese paciente o les va a dar una idea al médico internista o al médico que está a cargo del paciente para poder hacer una interconsulta. Entonces, mis queridos, por ahora, eso es lo que quería comentarles hoy de la prevención. Como digo, esto está basado en lo que es las comunidades terapéuticas Radiva, están en Facebook, o si no, en Arkham Salud Mental también me expongo un poco de esto, o Cedronar en Argentina, se habla muchísimo de este tema para prevención. No se habla de tratamiento. Les hablé un poquito de tratamiento, pero no me metí mucho en la farmacología, pero espero que les haya servido esto y no sé si es que tienen alguna pregunta, alguna cosa que quisieran saber de la audición que les di hoy. Bueno, primero agradecerle, doctor, por su participación y también por habernos complementado en estos temas que son muy importantes. Y como usted menciona, el tema de la historia clínica no se debe quedar en un mero formulario, sino que nos sirve para conocer al paciente y también tratarlo. Muchísimas gracias. Tal vez chicos tienen alguna pregunta, les pueden dejar en el chat para nosotros mencionarle al doctor y poder seguir continuando con la explicación. También se les va a pasar el link de la asistencia para que puedan llenarlo y también vamos a hacer la ronda de preguntas como ustedes ya están acostumbrados. Están mandando saludos desde Venezuela. Está muy buena la charla y muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Nos menciona Oriana Ortega González. También nos saluda Henlis Gaule. Darielis Gómez, que también está muy agradecida con la información y muy buena ponencia con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, mi dog, y creo que no existen preguntas para continuar. Igual Pamela González nos felicita y le felicito a usted porque en realidad es una ponencia que nos ayuda bastante a orientar este tema y sobre todo a nosotros que nos estamos formando como médicos para poder continuar y dar lo mejor de nosotros para esta profesión. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Antes de irme, veo aquí una pregunta de Marilyn Velázquez,
que habla acerca de, hablando de tratamientos, ¿cuál sería de todos el más comúnmente utilizado? Bueno, chicos, en esto sí es muy importante para ustedes, una cosa que es re importante. Miren, cuando tengo un problema de adicción, enfóquense primerito en la parte clínica primerito. No se vayan, es adicto, voy a la parte psiquiátrica, voy a la parte psicológica, no. Vayan a la parte orgánica, es decir, hagan toda la batería de exámenes que tengan que hacer, ¿sí? Biometría hemática, el hepatograma, si es necesario hacer eco, porque ustedes no saben ese paciente cómo está. Yo tuve una paciente que tenía 23 años, era adicta a la cocaína y la chica falleció después de un tiempo. Luego nos enteramos que ella había desarrollado un problema pancreático y por lo tanto tenía diabetes y ha tenido cardiomegalia. Los médicos internistas no le habían hecho los exámenes necesarios y cuando alguna vez se le dio una dosis de extra porque estaba muy excitada, la chica falleció. Y obviamente la clínica estuvo en problemas, hubo demandas, hubo denuncias contra el médico que estuvo ahí, contra el internista. Pero para evitar eso, yo les recomiendo, paciente que llega con un posible diagnóstico de una adicción, ustedes hagan exámenes de laboratorio. Hagan exámenes de laboratorio, hagan el consenso con un médico internista y ahí sí, tranquilamente. Si el paciente no está con una excitación psicomotriz, perfecto. Puedo tomarme el tiempo de hacer los exámenes y ahí sí, con esos exámenes damos un certificado de salud de médico internista y si es en el mismo instituto, se le pasa la historia clínica al psiquiatra y se valora. Y ahora, dentro de los tratamientos, si es que el problema no es tan orgánico y podemos trabajar tranquilamente, nos vamos a la causa. Si yo tengo un problema depresivo, me iría a trabajar la depresión. Si es psicosis, la psicosis. Si es una bipolaridad, me voy a la bipolaridad. Lo bueno es que a veces bipolaridad, depresión, psicosis, tal vez puedo utilizar un mismo medicamento. Un antipsicótico me va muy bien si es que quiero trabajar las tres cosas. Es decir, le cedo, bajo las alucinaciones, bajo tal vez los síntomas negativos que viene a ser la depresión. Entonces iría muy bien esa parte. Entonces, les va súper bien si es que ustedes se marcan eso. Y no tienen idea ustedes cómo ustedes se sentirían frente al paciente. Porque muchos pacientes me dicen, a mí no me hizo ningún examen, ningún estudio de imagen, y ustedes ganarían puntos como médicos, es decir, vamos a hacer esto, y de ahí sí le pasamos. Ustedes se librarían hasta de problemas en la parte legal, se librarían ustedes en problemas en la parte médica, porque enfocarían excelente todo eso. Entonces, ese es mi consejo. Entonces, mis queridos, por ahora, hagan la historia clínica como es debido, manden la batería de exámenes si es necesario, o sea, tampoco no manden todo. O sea, si yo tengo antecedente de alcoholismo, voy a mandar, por ejemplo, la transferrina, voy a mandar vitamina B, ácido fólico, complejo B, tal vez las transaminasas. Si tengo un problema que estaba tal vez tomando antidepresivos, pero sé que te daban al corazón y está con ansiedad, mando un control cardiológico, un electrocardiograma, mando tal vez una biometría, sodio, potasio. Enfóquense en la clínica. Para trabajar este tipo de cosas tienen que ser muy buen clínicos. Clínicos. Yo siempre me enfoco semiología clínica y la parte de medicina interna. Tienen que ser muy buenos en eso. Y no tienen idea cómo les va a mejorar en su diagnóstico. Muchas veces a mí me ha servido esa parte de a veces hacer medicina interna mucho tiempo porque me da otra visión. Trabajo como médico internista un tiempo y luego, ahí sí, psiquiátricamente. Y obviamente, psicología. No hagamos de lado a los psicólogos, son muy buenos los clínicos, nos ayudan muchísimo en eso. Entonces, es re importante esa parte. Ustedes están en cada uno de sus países, ayúdense, conversen con sus médicos tratantes, con sus médicos residentes, conversen de estas dudas y les va a servir bastante. Tengo muchos colegas de diferentes países. En Venezuela tengo algunos colegas que son buenos. En República Dominicana, la doctora Pau Tembaler, por ejemplo, es una de las que trabaja bastante ahí, en Santiago de los Caballeros, y en diferentes ciudades ahí del Sudamérica. Espero haberles ayudado. Espero que tengan un poquito más de conciencia acerca de lo que tenemos que hacer. Como les dije, no me basé en tratamientos, basé más bien en la prevención y un poquito de esto. Y siempre llévense en esta partecita. Los seres humanos somos emocionales y las emociones nos va a acarrear un problema físico a la larga. Somos como unas ollas que están hirviendo y en algún momento el agua va a salir. Y eso se traduce en enfermedades o físicas o enfermedades emocionales. Entonces, es lo que les puedo decir por ahora y muchísimas gracias por la invitación. Sería un placer también volverles a ayudar cuando ustedes deseen con algún otro tema. Listo, mis queridos. Muchísimas gracias, Lorena, y a los organizadores de este evento. Muchísimas gracias, doctor Santiago Vázquez, y a todos los participantes del taller del día de hoy.
No se olviden que el próximo sábado les esperamos a la misma hora para seguir con el taller. Muchísimas gracias, creo que no existen más preguntas y le reiteramos que el link de asistencia es enviado al chat de la reunión. Muchas gracias.